Venimos a ver a Lilita, a conversar sobre innovación, economía circular, microcentro, pero fundamentalmente a conversar sobre la visión de país que ella tiene que queremos escuchar. Bueno, gracias Lilita por recibirme en tu casa, de corazón. Si vos sos mi hijo. Ya lo sé, gracias por abrir la puerta. Lilita, estoy hablando con mucha gente y quería conversar con vos sobre muchos temas que son de la ciudad, pero también son del país. Y son del mundo. Y son del mundo. Vos sabés que la ciudad de Buenos Aires, tengo mi sensación y mi creencia es que es una ciudad que se mira a sí mismo, pero también tiene una mirada nacional y mucha sensibilidad con lo que pasa en el mundo, como vos decías. En este contexto de la Argentina, en lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, ¿qué aporte crees que puede hacer la ciudad de Buenos Aires al país? Bueno, la verdad es que hay como un... Primero es un periodo de cambio no solo de época, sino de civilización. En momentos de crisis, que son kairós, en momentos de final, vos tenés que poder saltar a la nueva civilización con los mejores valores, porque algo es permanente, el humanismo. Entonces, ese salto bien lo puede dar la Argentina, porque en realidad está en crisis todo su aparato productivo y todas sus industrias de sustitución de exportaciones que no sirven para nada. Exacto. Entonces, cuando un país está destruido, tenés que tener como el pensamiento del Tao, es decir, vivir la vida como un proceso, no solo como un tiempo. Entonces, todo tiempo final en realidad es un proceso de cambio, es una metanoia. Y creo que la ciudad de Buenos Aires es la única ciudad realmente cosmopolita de Sudamérica. Y esto que decías vos de la revolución tecnológica del conocimiento, países como Israel, países latinoamericanos como Colombia, México, vos fíjate que la participación de la industria del conocimiento sobre la industria local, la vieja industria, sustitutiva de exportaciones, acá también se va relativizando. ¿Vos pensás que esa es una de las salidas de la Argentina en términos de generación de divisas, generación de riqueza, generación de empleo? Yo creo que lo que te permite, a ver, ¿cómo decía Lyotard en los años 60, era un tipo que venía de la izquierda, pero que se fue a la derecha en la condición postmoderna? Dijo, se van a financiar todo el conocimiento que esté en el mercado. Él también preanuncia la era de que no va a haber maestros. Yo creo que sigo con todos los humanistas clásicos, estoy viendo a Nucho, a muchos, que dicen el de a dos, el tutor es indispensable, el maestro es indispensable, pero también puede haber autodidactas. Ahora, lo más importante de estas categorías es que si vos podés usar la información, si podés discriminar la información, si podés acceder al pensamiento clásico a través de medios tecnológicos, en un pueblito chiquito, digo, te cambia absolutamente todo. Me gustaría ser maestra en este momento en medio con internet y con nada más, y los saco espectaculares. Es como sería la vida de Sócrates, ¿no? Entonces lo que se puede crear es lo que ella decía, que es el cruce discursivo. ¿Qué quiero decir? La sinapsis. Sería, en términos de cerebro, la asociación de ideas. Es decir, tener conocimientos de todo tipo e ir mezclando ideas, porque el mundo moderno estuvo muy segmentado en la cultura. Ahora vos podés juntarlas, de hecho yo lo junto siempre. Esa inteligencia colectiva, ¿a eso te Eso referís? es el inconsciente colectivo, eso es otra cosa. Esto es que vos, a través de comparaciones de distintos conocimientos, distintas literaturas, de distintos avances de la ciencia, de distintas filosofías, etcétera, podés crear un mundo. Y además la vía tecnológica te permite empezar sin recursos. Exacto. Vos siempre hablás de ciudades inteligentes ligadas al campo. Siempre hablé. La ciudad de Buenos Aires es evidente que no puede producir porque no tiene condiciones para lo agropecuario. Es una ciudad inteligente ligada al campo. Eso es lo que te quería preguntar. Nosotros en la ciudad tenemos una potencia enorme en la fintech, biotecnología, pero yo creo que también nosotros como ciudad tenemos que tener una visión estratégica de decir cuáles son los sectores económicos más dinámicos para decir, bueno, montémonos sobre eso y generemos desarrollo tecnológico. Lo hay. Que de hecho lo hay. De hecho lo hay, porque hay algo que nadie sabe de Buenos Aires, que hay muchos barrios donde estudian los hijos de los que tienen campos en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces hay barrios provincianos. Claro. Es increíble. Sí. Las peñas. Voy a romper un estereotipo. La Recoleta, que todo el mundo dice, en realidad es gente de campo. Es verdad. Por eso a veces es más cerrada.
es gente de campo que tiene su departamento, que manda a sus hijos, que muchos quedaron en Buenos Aires. Es distinta a la conformación de Belgrano. Digo, pero hay muchos lugares, y sobre todo acá en toda la periferia, en el AMBA, hay mucha gente que, por ejemplo, vive en un pequeño pueblo, pero tiene su campo. O sea, el salto a la industria alimenticia de calidad con nichos es muy fácil, pero es más fácil que en el campo en la ciudad. Total, Pero lo que pasa es que tenés a 200 kilómetros la producción. total. De hecho, hoy en la parrilla, en esa Don Julio, que se vende carne Sí. criada, pasto, etcétera, que también tiene un vino, Sí, sí, sí. que lo hace el dueño de Norton, que vendió Norton. Y que tiene una Bueno, huerta bárbara en la y calle. que tiene una huerta bárbara en la calle. Esto es también ciudades inteligentes ligadas al campo. La Sí. ciudad puede hacer muchísimas cosas, sobre todo la ciudad puede exportar conocimiento. Bueno, este es el desafío de la ciudad y aportar a la nación Sí. y generar empleo y riqueza, Puede ¿no? despertar y puede prestar servicios de conocimiento, porque si bien estamos muy atrasados y en decadencia, todavía existen nichos donde se pueda exportar un conocimiento que en general salió de lo mejor de la Universidad de Buenos Aires cuando estuvo Riccieri y Frondizi. Exacto, viste, hay gente que habla de la tercera oportunidad argentina porque es la tercer pampa húmeda. La primera el complejo agroexportador, después lo que fue la energía y ahora el conocimiento. Pero a diferencia de aquellas, esta no está a merced de la extorsión de los gobiernos y de los estados para meterte retenciones porque ¿qué pasa? Se va. La cabeza de la gente, la innovación tecnológica, las empresas Además, el se producto- mudan. La verdadera, a ver, ¿cuál fue el modelo de Previ? Sustituir exportaciones, hacer otra cosa. Pero vos tenés que hacer otra cosa dentro de lo que haces bien. O sea, vos de la producción de gran granjero del mundo, tenías que pasar a ser la mejor industria alimenticia del mundo. En cambio, pasamos a ser textiles. Exacto. Pero después quebró los algodonales, porque yo soy parte de las hilanderías en la zona del norte. Ni siquiera seguimos produciendo el mejor algodón para... No teníamos tampoco la mejor calidad, pero no podíamos ser Perú. Y quiero decir, vos tenés que ver muy bien lo que haces bien. ¿Y cómo hacemos para cuidar esa industria nueva, incipiente, que aún con el viento en contra generó más unicornios que el resto de Latinoamérica, teniendo en cuenta esto, que se pueden ir, que es más fácil, dice, el campo no se puede ir porque la tierra está acá. Pero nada se... A ver, yo creo que la gente se puede ir, pero puede volver. Porque en ese contrato moral que yo escribí en el 2002, yo dije que la nueva utopía era vivir fuera de las grandes ciudades y en contacto con la naturaleza. Y que, como decía Alberdi, gobernar es repoblar. Estoy hablando textualmente Sí. del contrato moral. Y esto se está dando naturalmente, porque todo el mundo que quiere un ciclo de vida más natural, que puede trabajar desde su casa, que no va a existir el local, es decir, no va a existir siempre el mismo lugar de trabajo, la burocracia se puede ir desarmando. Es un momento que va a terminar con las burocracias, empresarias y no empresarias y sindicales, pero al mismo tiempo se pueden crear nuevas ciudades y también nuevos contactos, porque por ejemplo los niños tienen que tener contacto con las vacas, con las ovejas, con los pavos. Y esto que decide la naturaleza, ya hay una agenda global ambiental, el cambio climático existe. ¿Vos cómo pensás en esta idea de la tecnología que vos decías que es neutral y depende de cómo se utilice, en este tema de la ciudad o el país desconcentrado y con desarrollos en ciudades inteligentes? ¿Cómo se conjuga o cómo es tu mirada para conjugar el desarrollo productivo y económico con la cuestión ambiental? ¿Cómo la ordenarías? Mirá, ¿Hay un dilema ahí? Me parece que hay una, bueno, como se use, pero hay una gran oportunidad para algo que tiene valor, un valor agregado que le da la belleza de lo inútil, que es la artesanía. Es decir, se vuelve a valorar el trabajo con las manos, se vuelve a valorar las texturas hechas a mano, se vuelve a valorar la verdura cultivada en la casa. Pero bueno, yo en la casa de mis abuelos, una casa enorme, ¿no? Tenía como 2 manzanas, pero en el patio estaba el huerto. Yo fui pollicida, maté un pollito de amor.
¿Qué quiero decir? Nosotros veíamos los conejos, teníamos la huerta. No es una idea tan vieja. Es una idea que la decadencia argentina llevó al piso. Y sobre todo la obra pública. ¿Cómo es eso? Porque claro, como las ciudades tenían poco espacio, empezaron a hacerse los grandes edificios de departamentos y en las afueras de las ciudades se construyeron como prisiones. Porque si vos vivís con 3 chicos en un departamento de 70 metros cuadrados, la verdad que estás prisionero de tu casa, no podés sacar tus conflictos afuera. Por eso se separa tanta gente. ¿Es verdad? En realidad hay más gente que se separa por la falta de espacio, por el ahogo que te genera la falta de espacio. En una nación como la Argentina que tiene espacio, escúchame, esto no valió nada este terreno en comparación a lo que vale un departamentito. Entonces, me parece que hay mejor calidad de vida, que se puede mejorar todo, y también van a estar los urbanos, porque los indigenistas urbanos, como yo les digo a ustedes, van a estar siempre. Pero esta es la manera de reciclar, por ejemplo, el microcentro que lo hablamos con Horacio. Claro. Yo le dije, lo primero que hay que hacer es reconstruir el centro histórico y hacer eso, apartamentos de tecnología, de cultura, de los millennials, de los no sé qué. Yo no lo voy a vivir ni me interesa, pero manejo todos los medios tecnológicos. No yo, me manejan otros. Pero veo que se pueden hacer cosas muy importantes. Bueno, con el microcentro estamos por presentar ya el proyecto y va a salir eso. Y es la mirada nueva, porque la pandemia nos hizo mirar de otra manera, ¿no? En de construcción, que nosotros nos opusimos por años, Sí. se negociamos ahí. El parque grande y negociamos en los fondos para el polo tecnológico. Bueno, se creó el Fondo de Ciencia y Tecnología que fue consecuencia de ese convenio. Quería una cosa más con el tema ambiental. Viste que hay un discurso desde cierto liberalismo que dice que el cambio climático no existe y niega la cuestión ambiental en tanto hay una restricción sería una restricción al individuo ponerle limitaciones respecto del cuidado del ambiente. Es el pensamiento de Milei. Existe lo que se llama el pensamiento incluso post-Kant, aunque Kant es muy importante con los a priori, que dice, vos tenés responsabilidad por la especie. Yo tengo responsabilidad por todo, por eso a mí me duele la Argentina, pero también me duele Afganistán, te duele el Mediterráneo, te duele el Sahara, el mayor genocidio de la historia que fue el de los negros. ¿Qué quiero decir? Vos no sos un ser solo individual, vos sos responsable por tu especie. Eso es un egoísmo, y un anarcocapitalismo es esto. Es una sociedad sin Estado librada a los más fuertes. ¿Quiénes son hoy los más fuertes? Los que tienen plata ilegal. ¿Quiénes son los que tienen plata ilegal? Todo lo vinculado al narcotráfico, las mafias y los negocios ilegales. Entonces, el fin del anarcocapitalismo es una guerra civil y un apedoramiento de una sociedad por las mafias en nombre del capitalismo. Y en nombre del liberalismo. Claro, pero que esta es una malversación del liberalismo. Porque Milei lo que se planta es desde el liberalismo, reproduce esta lógica. No, es anarcocapitalista, narcoliberal. Y no hay. Los liberales, a ver, el origen del liberalismo en realidad es judío, es hebreo. Porque es el éxodo, la salida a la libertad. Antes no había el concepto de libertad. El concepto de libertad, desde que vos lees a los grandes contractualistas, hasta Rawls, e incluso Rorty, que él lo cita, hablan de siempre en la búsqueda de la libertad. Incluso Rawls te dice entre la igual, si hay un problema, va a regir la libertad, porque esto lo mostró Cuba. Sin libertad no hay desarrollo ni evolución, aunque haya igualdad, porque va a terminar en igualdad en la miseria. Pero en donde se equivocan es que tiene que haber derecho. En consecuencia, tiene que haber Estado y tiene que haber justicia. Y tiene que haber igualdad de oportunidades. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que compensar las posibilidades de la herencia. Porque si vos heredás cultura, heredás dinero, heredás universidad, bueno, entonces sí, bueno, yo compito. ¿Pero con quién competís? Con uno que vivió en una villa, que estuvo encerrado, que fue golpeado, que sufrió violencia. No es así. Entonces, hay que corregir, no para ser iguales, yo no creo en eso, sino para tener oportunidades. Para que sea legítima la carrera. Nunca va a ser, nunca va a ser totalmente legítima, porque la verdad que los factores de la familia y de la herencia, de la herencia en todo sentido de la palabra, son determinantes.
pero se puede hacer un mundo mejor y diferente. ¿Y por qué crees que hoy puede haber jóvenes que se canalicen por ahí su frustración sobre lo que vive la Argentina? Porque la ira es romper todo. Entonces, en el fondo todos somos anarcos. Hasta que nos damos cuenta. Por ejemplo, Borges en el fondo era anarco. Yo en el fondo, visceralmente, digo primitivamente, sí, que no me jorobe nadie. En el fondo hay una especie. Pero lo que te demuestra el éxodo es que no hay libertad sin ley. Si no robás, si no mentís, si no votás contra los pobres, no hay posibilidad de libertad. Porque el otro te va a venir a matar, porque en ese anarcocapitalismo te pueden matar, te pueden sacar tu casa. En el fondo es un kirchnerismo a la derecha. Que ahora con la reconversión del microcentro que vos decías que hablaste con Horacio... Lo primero que le dije, el microcentro está muerto, hay que reconvertirlo en vivienda. En vivienda y en lugares que sean vivienda y trabajo al mismo tiempo, interconectados, porque además de eso, vos te sentás en un bar cuando bajás. Por eso tiene que estar llena de bares, porque como dice Sabina, el bar es insustituible, ¿no? Porque estos que están todo el día mirando el teléfono cuando están en un bar cometen un delito terrible, que es no disfrutar de la conversación abierta, de no estar con el otro. Desde esas conversaciones surgen muchísimas ideas creativas. Entonces vos ya vas creando cuando estás en tu propio lugar, pero si bajás a un bar y se juntan, la potencialidad es enorme. Es total. Y aparte el centro porteño, nosotros decimos residencializarlo, pero que no deje de ser el centro cultural, el punto de encuentro de la Argentina, porque es la cabeza cultural del país. Que lo va a hacer en la medida en que se lo reconstruya. Yo ya vi muchos centros reconstruidos así, muchísimos grandes centros se reconstruyeron de las ciudades, todos se reconvirtieron. Me parece que le está quedando, bueno, que esta es la oportunidad para Buenos Aires, ¿no? Sacar todo esto del microcentro. Todo pasa. Miren, lo único que no pasa es el alma, la espiritualidad, la humanidad, no pasa la belleza, si la podés buscar, no pasa lo gratuito, ni el sol, ni la luna. Yo muero, yo ahora que estoy enamorada de las plantas, yo veo cómo mueren y resucitan. Y nosotros somos así. Los humanos morimos a una cosa y renacemos a otra. El tema es cuando querés vivir tanto tiempo como si fuera que el tardar te hace más feliz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tardar te hace más feliz? Pero tardar en morirte. Ah, evitar la muerte, vos prolongar Vos tenés que vivir intensamente. Yo estoy viviendo intensamente esto. ¿Vos sentís que dejaste, que sembraste, que pudiste, te sentís satisfecha con tu batalla? ¿Te sentís yo vivo el tiempo de la cosecha. Exitosa en el mejor sentido de la palabra? Sí, yo vivo el tiempo de la cosecha, porque yo buscaba, la causa mía es siempre la causa de los pobres, y entonces estoy disfrutando la salida en el Nabucco de Verdi, que es lo mejor, el Vapenciero, es el coro de los esclavos, que son cuando los judíos van esclavos a Babilonia. Ellos, ¿qué le piden? Nosotros que somos esclavos, te pedimos, Señor, valor en el padecimiento. Si nosotros como argentinos y el mundo tiene valor en el padecimiento, quiere decir que va a tener valor para construir otra Argentina. Porque si tenés valor en el padecimiento, más valor vas a tener en la reconstrucción del templo, es decir, en la reconstrucción de la Argentina. Lo que todos sí necesitamos es poder tener las necesidades mínimas, es poder contar con la seguridad de una casa. Esto lo tiene la ciudad, por ejemplo, tener un buen hospital público. No son muchas cosas, no son tantas cosas que tiene que hacer el Estado, pero las tiene que hacer de manera excelente. Bueno. Yo creo en un Estado chico y de excelencia. Basta del debate entre Estado presente y ausente. ¿Es buen Estado o mal Estado? Punto, ¿no? Exacto, pero el Estado grande, siempre las burocracias grandes son terribles, porque atrasan, y más en la época tecnológica. Yo creo en un Estado pequeño en dimensiones, pero de excelencia en la extensión de su influencia, de su mística, de su cultura, de la seguridad, de la capacidad de libertad.